Buenas noches, bienvenidos nuevamente al Grupo ANSIR, a este grupo de interés de Medicina Aeroespacial. Mi nombre es Andrés Eduardo Sánchez Palencia, residente de Medicina Aeroespacial de la Universidad Nacional de Colombia. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema de fisiología cardiovascular. Pueden referirse al link que le vamos a dejar en la descripción para la primera parte, para visualizar la primera parte. Y pues bienvenidos. Y ahora vamos a hablar sobre conceptos importantes que son presión arterial y gasto cardíaco. Definiendo entonces la presión arterial como esa fuerza que ejerce la sangre contra cualquier unidad de superficie de la pared del vaso. Es la fuerza con la que va ese flujo sanguíneo. Para hablar entonces de presión arterial tenemos que tener claros los conceptos de distensibilidad y de compliance. La distensibilidad o la naturaleza distensible de las arterias les permite acomodarse al gasto pulsátil del corazón y superar las pulsaciones de la presión. Con esto pues se consigue que un flujo de sangre, el flujo de sangre se mantenga continuo y se mantenga homogéneo a través de los vasos sanguíneos muy pequeños de los tejidos. Eh, por mucho los vasos más distensibles de nuestro cuerpo van a ser las venas. ¿Por qué? Porque las venas son tejido básicamente elástico, casi no va a tener tejido muscular en sus paredes y por ende su capacidad de almacenamiento va a ser mucho mayor. Algunas venas del cuerpo incluso pueden llegar a almacenar de 500 mililitros a 1000 mililitros extra de sangre. Ahora, es por esto que las venas van a representar en nosotros un reservorio, porque al almacenar grandes cantidades de sangre, si en algún punto de nuestra vida la requerimos con urgencias, como lo vamos a ver en el reflejo de escape o de defensa, pues esos reservorios de sangre se van a redistribuir hacia el sistema arterial, llegando así mucho mayor flujo a los tejidos que requerimos con mayor urgencia. Ahora, en los estudios hemodinámicos, a veces es más importante hablar de la cantidad de sangre que puede almacenar una porción dada de la circulación. Y es por esto que se utiliza más el término compliance. Y esa compliance, pues entonces va a ser esa cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumentemos la presión. Si aumentamos la presión, pues vamos a disminuir la complianza y si aumentamos el volumen, pues vamos a aumentar esa complianza. Como las venas son tan distensibles, como lo vimos previamente, pues debe existir un mecanismo por el cual ese flujo de sangre fluya hacia el corazón y no se quede estancado en nuestras venas. Ese mecanismo se llama bomba muscular o bomba venosa. Entonces, en el interior de cada vena van a haber valvas que permiten un flujo unidireccional y en teoría previenen que esta sangre se devuelva. Entonces, previenen eso. Sin embargo, em, pues estas valvas por sí solas no van a hacer que la sangre fluya en este sentido, sino que necesitamos una bomba que impulse esa sangre hacia arriba. Esa bomba la van a constituir los músculos esqueléticos de la zona que estemos viendo. Esto es especialmente importante en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque en los miembros inferiores los gastrocnemios, los sóleos, al contraerse van a impulsar esa sangre hacia arriba en contra de la gravedad y hacia el corazón, que es pues, el sitio final a donde deben llegar. Esta bomba muscular pues es muy útil en casos de bipedestación. Sin embargo, pues van a haber ciertos tipos de condiciones en la aviación, como las aceleraciones sostenidas, que van a ser incluso capaces de vencer esa bomba muscular y hacer que se estanque la sangre en la parte inferior del organismo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre unas consideraciones que hay que tener en cuenta porque nosotros vivimos en gravedad, ¿sí? Bajo los efectos de la gravedad. Esta conversión simple de presiones nos va a servir más adelante, pero sobre todo quiero que aprendan que un centímetro de agua va a ser igual a 0,73 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a tener que estudiar primero a una persona acostada. Aquí y siempre el valor de referencia va a ser el corazón. El corazón, pues, va a ser esa generadora, va a ser ese generador de presión por el sistema cardiovascular. A nivel cardíaco,
pues la presión que maneja sobre todo la aorta es de 95 milímetros de mercurio si hablamos de presión arterial media. Ese 95 milímetros de mercurio pues va a facilitar que la sangre fluya hacia los tejidos periféricos, hacia uno y otro extremos. Si hablamos de los pies, esa presión va a disminuir hasta 90 milímetros de mercurio aproximadamente. Y si hablamos de la cabeza, también hacia aproximadamente 90 milímetros de mercurio. Cuando hablamos del sistema venoso, a nivel de la aurícula derecha, nosotros tenemos que la presión va a ser aproximadamente 2 milímetros de mercurio. Y esa presión tan baja va a hacer que la sangre fluya desde la periferia hacia el corazón, porque como podemos observar en la figura, lo normal es que la presión en las grandes venas del cerebro y en las venas de nuestros pies sea aproximadamente 5 milímetros de mercurio, y por ley de Ohm sabemos que esa diferencia de presión es la que hace que fluya la sangre. Pero ¿qué pasa si paramos a esta misma persona de 180 centímetros de altitud y pues comparamos sus presiones? Entonces agarramos como punto de referencia el corazón, y ese punto de referencia pues va a dividir nuestro cuerpo en dos partes, una de 130 centímetros y otra de 50 centímetros. Haciendo la conversión, 130 centímetros, nosotros somos básicamente agua, entonces 130 centímetros de altura va a significar 95 milímetros de mercurio de presión. ¿Esto para qué es importante? Porque efectivamente a nivel cardíaco, pues a nivel de la aorta, la presión sigue siendo 95 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando vamos a favor de la gravedad, es decir, hacia los pies, tendríamos que considerar sumarle, además de los 90 milímetros de mercurio que ya teníamos en los pies, le sumamos aproximadamente 95 milímetros de mercurio, que es esa conversión que hacemos de multiplicar 130 por 0.73. Entonces, sumando eso, entendemos que la presión arterial a nivel de los pies, cuando estamos parados, pues es muchísimo más alta que la que evaluamos en los brazos. Si nos vamos hacia el otro extremo, es decir, hacia la cabeza, nosotros pues entonces observamos que aquí tenemos que hacer lo contrario, y es restarle. Entonces, como vamos en contra de la gravedad, a esos 90 milímetros de mercurio que teníamos, le resto la presión que ejerce esa diferencia de altura, que es 37 milímetros de mercurio. Entonces, así vamos a tener este 53 que tenemos acá. Eso básicamente nos dice que a medida que la sangre fluye en contra de la gravedad, pues va a disminuir su presión, ¿sí? Si nos referimos al sistema venoso, básicamente tenemos que hacer las mismas conversiones, ¿sí? 90 milímetros de mercurio, perdón, 5 milímetros de mercurio, que era lo que teníamos acá, pues le tendríamos que sumar los 95 milímetros que da la altura, y eso nos daría el 100. Y haciendo la misma resta, pues nos daría menos 32 a nivel del sistema venoso. Esto básicamente es lo que hace que la sangre fluya del sistema arterial a venoso. Siempre observen que la sangre arterial va a tener una presión mucho más alta que la venosa, incluso en gravedad. Esto se altera totalmente en microgravedad, como vamos a ver más adelante. Y también se va a alterar por la aceleración. Porque ¿qué es lo que hace la aceleración? Sobre todo las GZ positivas, pues van a ejercer un efecto a favor de la gravedad, aumentando las G. Ese aumento hace que la sangre se quede estancada en la parte inferior de nuestro cuerpo, y que disminuya aún más esta presión del cerebro, y disminuya incluso a menos de 23, 24 milímetros de mercurio, que es lo mínimo necesario que tenemos para mantener una función cerebral adecuada. Y es lo que vamos a conocer como hipoxia de estancamiento. Ahora, con esta gráfica, entonces, lo que quiero representar es que cómo esa presión arterial va a ir cayendo a lo largo de mi sistema circulatorio, y esa caída va a estar determinada por la distribución de la resistencia en la circulación. Lo que determina esto, pues va a ser la resistencia total de todos los vasos sanguíneos en cada nivel de ramificación.
Entonces, acá podemos ver la presión arterial a nivel de la aorta, es más o menos 120/80 y va a ir cayendo a medida que avancemos en el sistema arterial, tornándose casi que cero en los capilares, en las venas más proximales a esos capilares, pero va a ir aumentando poquito a poquito hasta llegar a la aurícula derecha, donde pues va a tomar una nueva fuerza impulsora que es el ventrículo derecho. Entonces, básicamente es como para esquematizar que las presiones arteriales son muchísimo mayores a las del sistema venoso y el ventrículo izquierdo maneja más o menos 6 veces más presiones que el ventrículo derecho. Cuando hablamos de fisiología cardiovascular, tenemos que tener claros estos conceptos y es el de gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser igual a la presión arterial menos la presión venosa central sobre la resistencia vascular periférica. Sin embargo, esta presión venosa central, recordemos por gráficos anteriores, va a ser en torno a 2, a veces en alguna literatura dicen que es 0, o sea, va a ser mínima y por eso uno podría despreciarla y decir que el gasto cardíaco es igual a la presión sistólica, perdón, presión arterial media sobre la resistencia vascular sistémica. Entonces, ¿qué es ese gasto cardíaco? Es esa cantidad de sangre bombeada a la aorta cada minuto por el corazón. Por ende, otra fórmula del gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Para un hombre joven sano va a equivaler a 5.6 litros por minuto y para una mujer sana 4.9 litros por minuto. En promedio podemos decir que el gasto cardíaco de nosotros es 5 litros por minuto. Sobre todo en geriatría nosotros, y pues en pediatría nosotros podemos ajustar ese gasto cardíaco dependiendo de la superficie corporal del cuerpo que estemos evaluando. Y así, en promedio, para un hombre joven sano de 70 kilos, el índice cardíaco va a equivaler aproximadamente a 3 litros minuto metro cuadrado. El retorno venoso, pues, se refiere a toda esa cantidad de sangre que fluye en las venas hacia la aurícula derecha cada minuto. El retorno venoso va a controlar ese gasto cardíaco por ley de Frank-Starling, como lo hemos visto antes. Y este gasto cardíaco pues va a distribuirse a lo largo de todos nuestros sistemas eh, y pues en proporciones diferentes. Por lo menos vemos acá que nuestro corazón utiliza de 4 al 5% del gasto cardíaco, mientras que tejidos como la circulación esplácnica utilizan el 27%. Esto en condiciones de reposo. Ya se redistribuiría totalmente si la persona pues está en una condición de peligro o se activa el sistema nervioso simpático, etcétera. Y pues este gasto cardíaco va a traducirse en un retorno venoso que llevará esa sangre hacia el ventrículo derecho. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores que puedan llegar a afectar esa presión arterial y el gasto cardíaco. Aunque la función circulatoria es muy compleja, hay tres principios básicos que van a definir o a darse en todas las funciones del sistema. La primera es que la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido. Si un tejido ve que no tiene tanta necesidad de ese flujo sanguíneo, pues va a ser capaz, mediante la liberación de ciertas sustancias, de disminuir el flujo que le llegue. Esto también pues va a darse según la tasa metabólica basal del tejido, la cantidad de dióxido de carbono y otros productos de desecho que se den en el tejido y pues vamos a ver más adelante por las concentraciones de autacoides y otro tipo de sustancias. Ahora, el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. El corazón simplemente va a bombear lo que los tejidos le manden desde la periferia. Y por último, hay que tener en cuenta que la regulación de la presión arterial generalmente es independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. El sistema circulatorio va a estar dotado de un extenso sistema de control que pues actúa a distintos tiempos. Sin embargo, pues digamos que los más importantes determinantes del gasto cardíaco van a ser ese flujo sanguíneo controlado por el mismo tejido. Lo que entonces regula la presión arterial. Vamos a esquematizar estos reguladores dependiendo del tiempo en el que se presenten. En rápidos, en menos de 40 segundos, intermedios, de media hora a 60 minutos y a largo plazo, incluso en días o en meses. Y acá se evidencian unas reacciones que se dan de forma patológica, pero que hay que conocer y que también regulan la presión arterial.
Entonces, dentro de los mecanismos rápidos está el sistema nervioso simpático, parasimpático, los vasoreceptores y los quimiorreceptores, siendo estos muy importantes. También, pues dentro de los intermedios tenemos al sistema renina-angiotensina la aldosterona, la vasopresina, el péptido natriurético arterial. Dentro de los lentos tenemos el control de líquidos por el riñón, que va, a pesar de que es lento, va a ser un determinante demasiado importante que hay que tener en cuenta. Y dentro de las respuestas patológicas tenemos entonces la respuesta isquémica del sistema nervioso central, la reacción de Cushing, que es un subtipo de estas respuestas isquémicas que ya vamos a ver. Dentro de esos mecanismos rápidos vamos a disponer acá del sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático me va a producir sobre todo cronotropía e inotropía positiva, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la contractilidad respectivamente, y me va a generar vasoconstricción periférica, con lo cual pues vamos a elevar la presión arterial y el gasto cardíaco en general. El sistema nervioso parasimpático nos enseñan desde fisiología básica que es siempre lo contrario al simpático, pero en este caso el parasimpático solo va a ser un importante cronotropismo negativo, una bradicardia relativa, y no va a actuar casi sobre la contractilidad. Los varoreceptores son muy importantes, muy importantes, porque van a sensar continuamente esa presión arterial a nivel del seno carotidio y a nivel de la misma aorta. Entonces, esos varoreceptores generalmente van a actuar como amortiguadores. Entonces, pongamos un ejemplo. Si la presión arterial disminuye, pues esos sensores detectan de que hay poca volemia, esos vasoreceptores van a ser capaces de estimular el centro vasomotor, y al estimular el centro vasomotor, pues se genera un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractilidad, por ende un aumento de la presión arterial. Pero los vasoreceptores también son capaces de oponerse a lo contrario. Es decir, si aumenta mucho mi presión arterial, los vasoreceptores van a ser capaces de también disminuir ese estímulo contra el centro vasomotor, y al disminuir el estímulo, pues ese centro vasomotor no va a elevar ni la frecuencia cardíaca aún más, ni tampoco va a elevar la contractilidad, por ende va a disminuir o va a tender a disminuir el gasto cardíaco como una contramedida de equilibrar esa presión arterial elevada. Es decir, mis vasoreceptores son un sistema amortiguador de la presión. Van a tratar de que las presiones arteriales se mantengan en un rango estable. Los quimiorreceptores, que hay de dos tipos, recordemos, hay unos de tipo central y unos de tipo periférico. Los de tipo central reaccionan principalmente a CO2, pero los de tipo periférico, que también están ubicados en el cuerpo carótido, bueno, en la bifurcación de la carótida y también en la aorta, esos quimiorreceptores van a estar sensando que cuánta cantidad de presión parcial de oxígeno hay. Si la presión parcial de oxígeno está disminuida, esos quimiorreceptores van a empezar a estimular tanto el centro vasomotor como el centro respiratorio, tratando de que aumente la frecuencia cardíaca, aumente la presión arterial, aumente la ventilación pulmonar, tratando pues de que más oxígeno llegue a los tejidos. Eh, ¿Qué pasa en la respuesta de la isquemia del sistema nervioso central? Cuando disminuye nuestra presión arterial a nivel de las arterias cerebrales, pues lo que sucede es que el cerebro es muy sensible a la hipoxia, muy sensible a la hipercapnia y a la acidez, al aumento de los hidrogeniones. Entonces, el sistema nervioso central va a detectar como que estamos perdiendo volemia, y de forma muy pronunciada van a excitar ese centro vasomotor, aumentando así la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto se conoce como última trinchera, precisamente porque cuando actúa es con presiones arteriales por debajo de 30, de 20, que sabemos que son hipotensiones muy marcadas, y es como el último mecanismo de defensa que tenemos para elevar la presión arterial y sobrevivir. Ahora, acá dentro de esta respuesta isquémica del sistema nervioso central está el reflejo de Cushing, que se refiere a que cuando hay un aumento de la presión intracraniana por diferentes patologías, ese aumento de la presión intracraniana va a como presionar el tejido cerebral, o
colapsando así las arterias que hay dentro de él y generando cierta isquemia. Entonces, una hipertensión intracraniana por exceso de líquido cefalorraquídeo, por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, va a traducirse en una isquemia transitoria del tejido cerebral con la consecuente estimulación del centro vasomotor y pues todos los mecanismos compensatorios de los que ya hemos hablado, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, activación del simpático. Dentro de los mecanismos intermedios, nosotros tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona que se va a activar si se disminuye la presión arterial. Entonces, a nivel de las células justaglomerulares, se van a tener unos sensores de tensión arterial que cuando dejan de actuar, pues, o sea, cuando se disminuye el flujo renal, que es cuando se disminuye la presión arterial, pues van a actuar sobre la prorrenina formando renina. La renina, a su vez, va a actuar a nivel del angiotensinógeno, convirtiéndolo en angiotensina 1. La angiotensina 1, a su vez, es transformada por la enzima convertidora a nivel pulmonar en angiotensina 2, que es quien va a la final a tener todos estos efectos. Pero el sistema renina-angiotensina no solo se me activa con una presión arterial baja, sino también en casos en donde hay hiperosmolalidad, por lo menos en estados hiperglicémicos hiperosmolares, también en hiponatremia, con activación del receptor beta 1 a nivel del sistema nervioso simpático y con ciertas sustancias como prostaglandinas, prostaciclina, óxido nítrico y dopamina. La angiotensina a la final va a tener como objetivo aumentar mi presión arterial mediante varios mecanismos. Entonces, la primera es estimular la secreción adrenal de aldosterona. Esta secreción de aldosterona pues va a llevar a la final a una mayor absorción de cloruro de sodio y de agua eh, en el túbulo contorneado distal y por ende pues se va a aumentar la volemia. También la angiotensina 2 es una potente vasoconstrictora y sabemos que aumentando la resistencia vascular sistémica, pues aumentamos también la presión arterial. Eh, Se va a aumentar esta reabsorción de cloruro de sodio y agua también a través de la aldosterona, pero puede hacerla directamente. Va a aumentar la hormona antidiurética, que es también llamada vasopresina. Esa vasopresina lo que va a hacer es dos acciones principales. Una vasoconstricción potente, incluso más potente que la noradrenalina, a nivel de las arteriolas sistémicas, elevando pues así la presión arterial. Y también a nivel del riñón va a aumentar la expresión de acuaporinas 2, aumentando así la absorción de agua. También, pues indirectamente, pues por su vasoconstricción aumenta la resistencia sistémica y la angiotensina 2 también aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Con todo esto, pues entendemos que el sistema renina-angiotensina tiene como objetivo final elevar la presión arterial. Ahora, existe un mecanismo que se le contrapone y es el péptido natriurético atrial. A nivel de las aurículas también tenemos ciertas células que van a ser estimuladas si aumenta la presión a nivel de la aurícula, aumenta la precarga o el volumen auricular. Ese aumento de la volemia y de la precarga pues va a generar que esas células de la aurícula se estimulen, liberen este péptido natriurético atrial que lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, estimular la natriuresis, o sea, la pérdida de sal. Y recordemos que a donde vaya la sal va el agua y por ende el péptido natriurético atrial es también un diurético. Eh, y pues lo vemos principalmente elevado en insuficiencia cardíaca como un mecanismo de defensa, podría llamarse así, en contraposición al sistema renina-angiotensina. Si hablamos de determinantes a largo plazo, necesariamente tenemos que hablar del riñón y hay que tener presente estos dos conceptos que son diuresis por presión y natriuresis por presión. La diuresis por presión básicamente se refiere a que a medida que aumente la presión arterial por encima de lo normal, así va a aumentar el gasto urinario. ¿Listo? Si aumenta mi presión arterial, necesariamente va a aumentar mi gasto urinario. La natriuresis por presión se refiere exactamente a exactamente lo mismo. Si se eleva la presión arterial, se eleva la excreción renal de sodio. Excreción. Ahora, el riñón a largo plazo va a ser capaz de modificar, pues por todos los mecanismos que hemos visto, la pérdida de sodio y la pérdida de agua.
Con eso, pues entendemos que va a haber menos volemia y va a tender a disminuirse un poco más la tensión arterial, aunque pues va a llegar un punto en el que el riñón no va a ser tan eficaz para controlar esto como es en el caso de los hipertensos crónicos. Los dos determinantes claves de la regulación a largo plazo de la presión arterial son estos dos: la magnitud del cambio de presión de la curva de gasto de agua y sal y el nivel de la ingesta de agua y sal. Acá podemos ver cómo el metabolismo local va a ser capaz de alterar el flujo sanguíneo que le llegue a ese mismo tejido. Entonces, en condiciones de hipoxia y en condiciones de un metabolismo tisular aumentado, pues el oxígeno a la final va a estar disminuido. Eso va a hacer que el mismo tejido provoque la relajación de las arteriolas y de los esfínteres precapilares a través de la liberación de estos mediadores, como son los vasodilatadores histamina, bradicinina, óxido nítrico, adenosina, factor activador de plaquetas y prostaglandina 2. Hay una que resalto acá y es la adenosina. Y es que la adenosina es un producto de degradación del ATP, ¿sí? Del trifosfato de adenosina, que recordemos que es nuestra moneda energética. ¿Eso cómo se entiende? Si mi metabolismo aumenta, pues más ATP voy a necesitar, voy a usar y voy a degradar. Y como la adenosina empieza a aparecer en altas concentraciones porque se degrada ese ATP, pues la adenosina misma va a ser capaz de producir vasodilatación a nivel local, con lo cual aumentaría el flujo sanguíneo, el aporte de oxígeno y la formación de más ATP. Es un mecanismo regulador. Ahora, también puede ocurrir lo contrario: estados de hiperoxia, disminución del metabolismo tisular, que se van a traducir en que se liberen vasoconstrictores locales como la endotelina y pues haya menor flujo. Sin embargo, la endotelina es especialmente liberada cuando hay lesión endotelial, no tanto por disminución del metabolismo. Ahora, en las gráficas del medio, nosotros podemos ver cómo aumenta ese flujo sanguíneo a medida que aumenta mi metabolismo local. Entonces, lo normal es que estemos en un nivel 1,1. Pero si mi metabolismo local aumenta, digamos, a 7, más o menos aumentaría mi flujo sanguíneo 3,5 veces. Ahí me quedó rara la línea, pero es por el mouse, por el pulso. Ahora, lo mismo ocurre cuando la saturación de oxígeno aumenta, perdón, disminuye. A medida que disminuye mi presión de oxígeno, pues eso lo interpreto como que estoy metabolizando más y estoy gastando más, por ende tengo que mandar más sangre a ese nivel y así pues necesariamente aumentar el flujo sanguíneo local. Ahora, acá es importante resaltar dos mecanismos contrarreguladores adicionales, y uno es la autorregulación. Y es que un aumento repentino en la presión de perfusión pues aumentaría mi flujo sanguíneo, pero en la mayoría de los tejidos ese flujo vuelve a caer durante el siguiente minuto o en los siguientes 2 minutos a medida que las arteriolas se contraen. Es decir, que si aumento abruptamente mi presión arterial, no necesariamente abruptamente aumentará el flujo sanguíneo en todos mis tejidos, sino que mis tejidos van a ser capaces de autorregularse y decir: no necesito tanto flujo arterial, por favor, derívelo a las partes en donde se necesiten más. Cuando nos referimos a hiperemia, entonces hablamos es un aumento del flujo local. Hiperemia reactiva se refiere al hecho de que si yo someto a una oclusión arterial, pues el flujo sanguíneo local obviamente va a disminuir. Pero si quito esa oclusión, pues ese flujo arterial vuelve a aumentar abruptamente con el objetivo de reperfundir todo ese tejido que estaba isquémico, ¿sí? A eso me refiero con hiperemia reactiva. En cambio, hiperemia activa es la que se da por lo menos en el ejercicio. Entonces, si nosotros observamos acá, empieza la persona a ejercitarse, hay estimulación de ese músculo y por lo que hay estimulación, es decir, el músculo se contrae más y más y más, pues el flujo sanguíneo va a ser derivado al músculo esquelético precisamente para que pueda ejercer una mejor función.
A eso me refiero con hiperemia activa. Y así como hay mecanismos que regulan la presión arterial y pueden influir en el gasto cardíaco, hay algunas acotaciones que hay que tener en cuenta en el control del gasto cardíaco. Entonces, esta es otra de las fórmulas de las que les hablaba. La frecuencia cardíaca por el volumen sistólico también me va a dar a mí el gasto cardíaco. De hecho, es la fórmula más utilizada. Y recordemos que es aproximadamente 5 litros por minuto. Ahora, eh, el corazón está inervado por nervios parasimpáticos que viajan en el nervio vago y nervios simpáticos de la médula espinal torácica superior, de T1 a T5. Tanto los nervios simpáticos como los parasimpáticos inervan al nódulo sinoauricular o sinosal eh, y también al nodo auriculoventricular y las aurículas. Si se libera noradrenalina, pues vamos a saber entonces que es el simpático quien actúa y se va a estimular un aumento de la frecuencia de descarga del nódulo sinoauricular. Lo contrario es cuando la acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos del corazón, produciendo un cronotropismo negativo o una disminución de la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. Ahora, em, el miocardio ventricular realmente tiene una rica inervación simpática, pero la inervación parasimpática es muy deficiente acá. Por eso es que les hablaba que el parasimpático realmente solo es cronotrópico negativo, más no inotrópico negativo. En una persona joven sana en reposo, hay descargas tónicas, parasimpáticas y simpáticas en el nódulo sinusal, pero domina la descarga parasimpática que mantiene la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Si el simpático predominara, pues esa frecuencia cardíaca basal aumentaría incluso a 120 latidos por minuto, que es lo que vemos por lo menos en ciertas situaciones en las que el simpático está activado, como el reflejo de defensa. Ahora, la frecuencia cardíaca también se va a ver afectada por la temperatura. Va a aumentar a medida que aumente la temperatura, por eso estados como la fiebre aumentan mi frecuencia cardíaca y va a disminuir en la hipotermia, que también es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estudiemos ambientes gélidos. El volumen sistólico se va a ver también afectado por el volumen diastólico final, por pues, mecanismo de Fran-Stalin. Si yo disminuyo la precarga, voy a afectar necesariamente el gasto cardíaco. Si aumento la poscarga, también voy a afectar el gasto cardíaco porque es una mayor presión que tengo que ejercer como ventrículo para poder eyectar la sangre que quiero eyectar. Ah, Ahora, hay medicamentos como la adrenalina, que pues la adrenalina se sintetiza a nivel pues suprarrenal, pero nosotros también hemos sido capaces de sintetizarla en laboratorios y de hecho es uno de los medicamentos principales que se utilizan en parada cardíaca, precisamente porque lo que queremos es simular al simpático, es decir, pues tratar de aumentar la frecuencia cardíaca abruptamente, aumentar la presión arterial sistólica eh, y pues poco a poco ir recuperando al paciente. Ahora, medicamentos como la digoxina lo que hacen es aumentar la contractilidad cardíaca y por ende en teoría mejoraríamos el mecanismo de Fran-Stalin, mejoraríamos el volumen eyectado y por ende el volumen cardíaco. De hecho es uno de los medicamentos que se utilizan en insuficiencia cardíaca, ya no tanto como antes, pero igual se utiliza. Acá hay dos efectos importantes que son el efecto Bowdick. Este efecto es un aumento en la frecuencia cardíaca también, que un aumento de la frecuencia cardíaca también puede aumentar mi contractilidad cardíaca. Y un efecto ANREP, que es que aumente la, la presión arterial aórtica con el aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de una serie de reflejos que tenemos que tener en cuenta en medicina aeroespacial y pues en fisiología en general. Entonces, cuando nosotros sentimos dolor, la estimulación de los receptores del dolor muchas veces se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la presión arterial, porque generalmente cuando tenemos dolor, pues tenemos que huir del estímulo y lo que intenta el cuerpo es aumentar el gasto cardíaco para que más flujo sanguíneo llegue al músculo esquelético y podamos huir. Sin embargo, pues sabemos que el dolor no siempre se presenta en este tipo de situaciones, sino pues que hay múltiples enfermedades que generan dolor y por ende es normal en este tipo de pacientes tener una frecuencia cardíaca algo altica. Ahora, también incluyo acá el reflejo
que contribuyen a la respuesta del buceo. Entonces, cuando nosotros nos zambullimos, la estimulación que ejerce esa agua, sobre todo si es agua fría, alrededor de nuestros ojos y de nuestra nariz, pues van a estimular a las divisiones oftálmica y maxilar del nervio trigémino. Y eso, pues, puede provocar una apnea refleja, una bradicardia y una vasoconstricción, que pues lo que van a hacer es reforzar un poco más esa adaptación fisiológica que debemos tener cuando nos sumergimos. Entonces, pongámosle lógica. La apnea pues se va a dar porque estamos en un ambiente subacuático, obviamente no va a haber respiración en este ambiente. La bradicardia necesariamente es porque tratamos de conservar o de no gastar tanto nuestro oxígeno, el oxígeno que ya tenemos. Em, y pues la vasoconstricción, pues tratando de mantener el flujo sanguíneo en nuestros órganos vitales. Sin embargo, pues esta vasoconstricción también se va a dar es por el frío, por la pérdida de calor a la que estamos expuestos en estos ambientes. También tenemos el reflejo de la vejiga urinaria. Estos reflejos se dan sobre todo con distensión de la vejiga urinaria, que van a causar taquicardia refleja, vasoconstricción y un aumento de la presión arterial. Mm, Pues lo vemos especialmente en urología. Los pacientes que tienen obstrucciones de esas vías urinarias y tienen globo vesical, pues van a estar taquicárdicos, con dolor, hipertensos y pues el dolor va a perpetuar mucho más esa taquicardia y esa hipertensión. Cuando nos sometemos a una situación demasiado estresante, se activa algo que es la respuesta de alerta o respuesta de defensa. Eh, Esta respuesta básicamente lo que hace es potenciar nuestra capacidad de huida. Por ende, va a haber taquicardia, hipertensión, va a redistribuirse ese flujo mediante vasoconstricción de nuestros reservorios venosos y renal y esplénico para llenar de flujo sanguíneo el músculo esquelético y poder nosotros pues salir corriendo de la situación. Esta respuesta de alerta nosotros la vemos mucho, sobre todo en pilotos de caza o de combate, o incluso en pilotos de transporte aéreo normal que son sometidos por lo menos a emergencias en cabina, o también incluso en estudiantes piloto cuando los ponen a entrenar. Em, pues realmente es una adaptación adaptativa que va a incluir pues respuestas del hipotálamo, de la sustancia gris periacueductal, de la amígdala, con el objetivo de pues potenciar toda nuestra capacidad de huida. Ahora, esta respuesta de defensa también va a ser activada por hipoxia. La hipoxia también puede activar áreas de defensa del cerebro a través de estimulación de los quimiorreceptores periféricos. Y probablemente este sea el mecanismo del despertar repetido del sueño que ocurre durante los episodios hipóxicos. Una persona, ya hemos visto en varios videos, que no se desmaya del todo o perpetuamente, sino que ocasionalmente se va despertando y es posible que estas sean respuestas de alerta que estén tratando de salvar a esa persona. Acá podemos ver cómo si nos sometemos a un ejercicio, pues van a producirse ciertos cambios a nivel fisiológico que nos va a ayudar a adaptarnos eh, a esa nueva actividad. Entonces, en la gráfica de la derecha podemos ver cómo un hombre de 20 años es sometido o bueno, hace una contracción isovolumétrica, es decir, digamos que hace una plancha y vemos entonces cómo acá se genera la fuerza y eso se refleja en su frecuencia cardíaca con un aumento de esa frecuencia cardíaca y se refleja en su presión arterial con un aumento de la presión arterial, en un intento de pues, que el flujo sanguíneo del músculo esquelético aumente. Entonces el gasto cardíaco va a aumentar por aumento de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, porque la contractilidad también va a estar aumentada y va a haber vasoconstricción en el músculo esquelético que no esté activo en las circulaciones espláncnica y renal, pero ese flujo se va a redistribuir al músculo esquelético que estemos utilizando. Ahora, acá traigo una parte importante y es que a medida que aumentamos nuestro gasto cardíaco, también aumenta nuestro consumo de oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno nosotros lo vamos a calcular con el gasto cardíaco multiplicado por la extracción promedio de oxígeno a medida que pues, pasa la sangre a través de los tejidos. Entonces,
esta extracción promedio de oxígeno es la resta entre el contenido de oxígeno arterial menos el contenido de oxígeno en la sangre venosa. Al multiplicar estos dos, pues obtenemos esa consumo de oxígeno pues calculado. Esto me ayuda entonces a entender que a medida que aumenta el gasto cardíaco, aumenta ese consumo de oxígeno y que pues en estados como el ejercicio, pues vamos a requerir muchísimo más oxígeno. Es por eso que por lógica entendemos que porque se da la hiperventilación, porque se da pues la mayor difusión a nivel alveolo capilar con el objetivo de captar mucho más oxígeno del ambiente. En esta tabla, básicamente lo que les traigo es algo más de lo mismo y es que acá comparamos parámetros circulatorios de una persona en reposo con los parámetros circulatorios de una persona haciendo un ejercicio intenso. Entonces, vemos cómo el gasto cardíaco aumenta muchísimo, al igual que aumenta el consumo de oxígeno, que es pues lo que estábamos diciendo anteriormente. La frecuencia cardíaca puede pasar perfectamente de 70 a 200 latidos por minuto. Obviamente, esta frecuencia cardíaca máxima va a ser dependiente de la edad de la persona. Y el volumen sistólico puede pasar de 75 a 90 porque la contractilidad cardíaca va a mejorar mucho. El consumo de oxígeno efectivamente va a aumentar también, por ende, pues tendríamos acá como mecanismo compensador que aumentar la ventilación pulmonar. Y miren acá que en el ejercicio intenso, la redistribución de ese gasto cardíaco va a ser muy importante, dando un principal aporte al músculo esquelético y pues incluso sacrificando la circulación renal, la circulación gastrointestinal. Eh, Eso es lo que tenía por explicarles ahí. Bueno, acá vemos las adaptaciones del sistema cardiovascular a la microgravedad. Esto como a manera de plus, de algo adicional en fisiología cardiovascular que tenga que ver con nuestra especialidad. Y es que tenemos que reconocer que tenemos adaptaciones tempranas y adaptaciones tardías a nivel cardiovascular, pues cuando nos sometemos a baja gravedad o a microgravedad. Entonces, en los primeros 10 días que se va a dar una redistribución del flujo. Esa redistribución del flujo va a ser desde las piernas hacia la parte cefálica, porque recordemos que el corazón es el generador de presión y pues está mucho más cerca del cerebro que las piernas. Va a tender a decantarse la sangre a este nivel. También pues se va a producir un cambio en la permeabilidad vascular con formación de edema, sobre todo en la parte superior de nuestro cuerpo. Dentro de las adaptaciones tardías, pues como toda la serie de cambios que se dan en un astronauta llevan a una atrofia muscular. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar utilizar tanto nuestros músculos para movernos en nuestro entorno. El corazón, a su vez, pues va a sufrir una atrofia porque no se va a requerir tanta fuerza para generar diferencias de presiones y asegurar un adecuado flujo. Hay otros mecanismos fisiopatológicos de la atrofia del corazón que se están estudiando actualmente, pues vamos a verlo en el módulo de fisiología espacial. Y también acá hay algo importante y es que las personas que se someten a microgravedad pueden generar ciertas arritmias. En su mayoría, pues van a ser dependientes del tiempo al que pues se someta a microgravedad. Y dentro de ellas, pues tenemos complejos prematuros ventriculares o supraventriculares, arritmias nodales, trastornos de la conducción auriculoventricular, que pueden generar un peligro bastante importante en la seguridad operacional. Ahora, posterior al vuelo, el astronauta, como tiene una nueva fisiología, una fisiología bueno, muy distinta a la fisiología terrestre, pues va a tener mucha menos capacidad de responder en contra de la gravedad. Recordemos que para que haya una adecuada perfusión cerebral, pues obviamente el corazón tiene que bombear a una presión específica. Y como va a haber atrofia del corazón y nuestros fluidos van a estar distribuidos de forma diferente, pues la persona fácilmente puede presentar desmayos al momento de llegar a la Tierra. Por eso es que nosotros vemos que los astronautas cuando llegan a la Tierra, generalmente los dejan en posición acostada o semisentada y los cargan entre varias personas porque pues tienen una intolerancia ortostática bastante importante.
Acá, pues les traigo las adaptaciones, sobre todo pues que se vean en la cara. Acá pueden ver que en las primeras horas este astronauta pasa a tener esta cara mucho más rellena, pues porque hay una plétora por redistribución de líquidos, al igual que este astronauta. Y la parte inferior de las piernas van a estar con mucho menor líquido, por eso se le conoce como piernas de pájaro. Es simplemente como para ilustrar lo que previamente había dicho. Con esto entonces terminamos las intervenciones de fisiología cardiovascular. Espero les haya gustado. La idea es que obviamente ampliemos mucho más el conocimiento leyendo los libros de fisiología. Sin embargo, pues aquí podemos hacer como una especie de recorderis que nos ayude a entender mucho más los temas que vienen más adelante. Muchas gracias por la atención. Espero que estén bien.